Vamos a recordar cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado son las ecuaciones del tipo ax² más bx más c igual a 0. Y se resuelven utilizando la siguiente fórmula. X igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Pongamos un ejemplo. Si tenemos la siguiente ecuación de segundo grado, x² menos 5x más 4 es igual a 0, la resolveremos utilizando nuestra fórmula. En este caso, a, el coeficiente de x² es 1, b, el coeficiente de x es menos 5, mucho cuidado con ese menos, y c, el término independiente, es 4. La resolvemos con nuestra fórmula. No nos olvidemos de escribir al principio x igual. Muchas veces lo olvidamos y hay que ponerlo. Menos b, es decir, menos 5. Más menos. Menos 5 al cuadrado. Y mucho cuidado, si b es negativa, necesita ese paréntesis. Menos 4 por a, en este caso 1, por c, en este caso 4. Entre 2 por a. Calculamos. Menos 5 es 5. Más menos, raíz de 25 menos 16 sería raíz de 9. Entre 2. Es decir, 5 más menos 3 entre 2. Recordad que si el discriminante, es decir, lo que hay dentro de esta raíz, es positivo, tendremos dos resultados. Si es negativo, no habrá solución. Y si es 0, habrá una única solución. En este caso ha sido 9 positivo, con lo cual tengo dos soluciones, x1 y x2. x1 es 5 más 3 entre 2, 4. Y x2 es 5 menos 3 entre 2, 1. ¿De acuerdo? Así se resuelven las ecuaciones de segundo grado. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces la ecuación de segundo grado no aparece directamente en la forma ax² más bx más c igual a 0. Diríamos que aparece un poco desordenada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenarla y escribirla en esta forma, para poder luego utilizar nuestra fórmula. Veamos un ejemplo. Tengamos la siguiente ecuación. 2 por x² menos x es igual a 5 más 7x. Esta no aparece directamente en la forma que yo quiero. Tengo que operar para tratar de escribirla como ax² más bx más c igual a 0. Lo primero voy a multiplicar aquí en el paréntesis. 2x² y 2 por menos x, menos 2x. Ahora, todos los términos los voy a pasar a la izquierda. Como están sumando, pasan restando. ¿Para qué? Para que a la derecha me quede ya este 0. Y ahora voy a agrupar todas las x², todas las x y todos los numeritos. Ahora sí, ahora ya la tengo en la forma en la que la quiero. Puedo utilizar la fórmula. Acordémonos de este x igual, que siempre nos lo olvidamos. Menos 9 más menos raíz de menos 9 al cuadrado menos 4 por 2, esto es un 2, por menos 5. Entre 2 por 2, esto es 9, más menos raíz de 81 más 40, es decir, raíz de 121, es decir, 11, entre 4. Como el discriminante, lo de dentro de la raíz, me ha dado positivo, vuelvo a tener dos soluciones, x1 y x2. 9 más 11 entre 2 son 10. Y 9 menos 11 entre 2 son menos 2 entre 2, menos 1. Tengo aquí mis dos soluciones. Otra de las maneras en las que se me puede presentar una ecuación de segundo grado es de alguna manera camuflada. Es decir, que no parezca en principio una ecuación de segundo grado, porque en un principio no me aparezca esa x².
Sin embargo, al hacer los cálculos me aparecerá. Veamos este ejemplo. En esta ecuación de aquí, x más 1 por x más 3x es igual a menos 3, no aparece x al cuadrado. Podríamos en un principio pensar que es una ecuación de primer grado. Pero cuando nos ponemos a operar, al hacer esta multiplicación de este primer paréntesis, x por x, me da x al cuadrado. 1 por x, x más 3x, y como tengo que ordenarla y dejar a la derecha el 0, voy a pasar el 3 ya directamente sumando. Lo que quiero que tengamos en cuenta es que estas ecuaciones de segundo grado pueden en un principio no parecerlo, ¿vale? Pero cuando operamos, si me aparece x al cuadrado, estoy ante una ecuación de segundo grado. La ordeno y ahora puedo utilizar mi fórmula. X igual menos 4 más menos 4 al cuadrado, que son 16, menos 4 por 1 por 3, es decir, menos 12, entre 2 por 1. En este caso, la raíz de 16 menos 12 es la raíz de 4, que serían 2. Entre 2 volvemos a tener dos soluciones. x1 es menos 4 más 2 entre 2, es decir, menos 2 entre 2, menos 1. Y x2 es menos 4 menos 2 entre 2, es decir, menos 6 entre 2, menos 3. Ya tenemos nuestras dos soluciones. ¿Qué más tenemos con las ecuaciones de segundo grado? Bueno, todas las ecuaciones que hemos visto hasta ahora son ecuaciones de segundo grado completas. Es decir, en ecuaciones en las que aparecen tanto el término con ax cuadrado como el de x como la c, ¿vale? Tenemos también las ecuaciones incompletas en las que falta uno o dos de estos términos. El que nunca va a faltar es el de x cuadrado, porque si no, no sería una ecuación de segundo grado. Pero puede faltarnos la b, puede faltarnos la c o pueden faltarnos las dos. Es decir, podemos tener ecuaciones del tipo ax al cuadrado más c igual a 0. Podemos tenerlas del tipo ax al cuadrado más bx igual a 0. Y podemos tenerlas del tipo ax al cuadrado igual a 0. Estas son mis ecuaciones incompletas. Para resolver estas ecuaciones tengo dos maneras de hacerlo. Puedo utilizar la fórmula general, esta de aquí, sustituyendo en cada caso 0. Aquí, en este primero, b sería 0. Aquí, en este tipo segundo, c sería 0. Y en esta serían tanto b como c 0. ¿Qué pasa? Que este método se puede utilizar, pero no es el más eficiente, porque para cada tipo de ecuación incompleta hay una forma más corta, más eficiente de resolverlas. Dependiendo de cuál sea la forma, una u otra. Veamos las del primer tipo de incompletas. Por ejemplo, si yo tuviera 5x al cuadrado menos 45 igual a 0. ¿Cómo resuelvo este tipo de ecuaciones? Bien, pues las voy a resolver como si fueran ecuaciones de primer grado. Es decir, voy a pasar las x a un lado y los números a otro. Y voy a despejar x al cuadrado. Sería 45 entre 5, que son 9. Y ahora, una vez he despejado x al cuadrado, lo siguiente que voy a hacer es aplicar la raíz. Si x al cuadrado son 9, x será más menos raíz de 9, es decir, más menos 3. Obtengo así mis dos soluciones. x1 será 3, x2 será menos 3. Entonces, con las que son del primer tipo de incompletas, despejamos como una ecuación de primer grado y después aplicamos la raíz. El segundo tipo de ecuaciones incompletas, aquellas en las que lo que me falta es la c. En este caso, lo que voy a hacer es sacar factor común. Siempre voy a poder sacar factor común la x y a veces también alguno de los coeficientes, pero siempre la x. Saco x factor común y ¿qué me queda? De aquí me queda una x, de aquí me queda un 3. Recordad que si al sacar factores comunes quitamos todo, quedaría un 1, ¿de acuerdo?
Bien, pues una vez sacado factor común, voy a igualar cada uno de los factores a 0. Por una parte, x igual a 0, por otra, x más 3 igual a 0. Y obtengo mi primera solución y una ecuación pequeñita de primer grado de la que yo voy a sacar mi segunda solución. Si x más 3 es 0, x es menos 3. Entonces, con el segundo tipo de ecuaciones incompletas, sacamos factor común, igualamos a 0 y resolvemos. Y finalmente, el tercer tipo, que son las más sencillas, son aquellas en las que falta tanto la b como la c. Por ejemplo, 7 tercios x al cuadrado igual a 0. En estas simplemente, directamente, la solución siempre es 0 y no hay más solución. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número multiplicado por x al cuadrado y tiene que dar 0, x al cuadrado tiene que ser 0. No hay otra solución. ¿De acuerdo? Entonces, estas muy fáciles de hacer. Recordad que para las incompletas se puede utilizar también la fórmula si nos bloqueamos y no nos acordamos de cada método. Pero bueno, ahorramos mucho tiempo y esfuerzo acordándonos de cada método. También me puede suceder, como en el caso de las ecuaciones completas, que me vengan desordenadas y primero yo tenga que ordenarlas y luego ya aplicar el método correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Claro? ¿Sí? ¿Todo el mundo no sabemos la fórmula? Hay que sabérsela de memoria, ¿eh? Agur.